Hola, hola, bienvenidos una vez más a otro de los video podcasts, una entrevista con una invitada muy especial, una persona de la que estoy segura van a aprender muchísimo. Ella es Dora Ramírez, es experta, apasionada en todo el tema de comunicación política. Ella es colega, también comunicadora social, periodista, ella de la Universidad Javeriana. Actualmente está haciendo un doctorado en ciencias humanas y sociales y, como les decía, se ha dedicado al estudio, al análisis de la comunicación política, del tema de la construcción de mensajes, discurso, oratoria. Entonces, este espacio nos va a compartir un poco de sus experiencias, los temas clave para ese discurso, y yo sé que ustedes están aquí formándose para ser unos grandes candidatos y futuros gobernantes, le van a sacar mucho, mucho provecho. Entonces, Dora, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Para mí de verdad es un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Mariana, por la invitación y por supuesto muy contenta de poder hablarles a todas las personas que nos acompañan sobre el discurso político. Dora, contanos un poquito más entonces de ese recorrido tuyo. Ahí les di como una pincelada de qué has estudiado, pero cuéntalo en tus palabras. Bueno, yo soy docente universitaria, me dedico a enseñar sobre cómo se analiza y cómo se construye el discurso político, tanto desde la comunicación política como desde el análisis del discurso político. Ujú. Dos herramientas muy útiles y muy importantes para estos tiempos y para este momento, porque también cuando no solamente construimos un discurso es importante, sino que también es muy importante analizarlo para poder aprender cómo nosotros construirlo mejor, cómo ir mejorando cada vez más y cómo entender mejor el mundo. Entonces, bueno, soy profesora, soy investigadora también, tengo muchos artículos publicados y textos sobre análisis del discurso político, también sobre comunicación política. De igual forma, como bien lo dijiste, estoy terminando mi doctorado en ciencias humanas y sociales, donde me dedico a estudiar el discurso y el comportamiento de los grupos sociales, específicamente partidos políticos. Maravilloso, una tesa. Dora, para comenzar, ¿a qué nos referimos cuando decimos discurso político? Porque la palabra discurso suena como un político por allá de los años 1600 en un atril, súper alejado de la sociedad. ¿Qué es el discurso político? Bueno, el discurso político podemos entenderlo de muchas maneras. A mí me gusta entenderlo desde tres visiones. Una primera, que sería una gubernamental, una segunda, que sería una mediática, y una tercera, que sería una ciudadana. Ujú. ¿Por qué la divido de esta manera? Porque a veces nos quedamos solamente en el aspecto del discurso político, en lo gubernamental, que es importante, es fundamental también, pero me gusta también entender el discurso político desde lo que los ciudadanos, por ejemplo, solicitan, piden, demandan constantemente. Entonces, también ellos, para poder participar en la ciudad, en su ciudad, pues por supuesto que construyen un discurso político. Ujú. Entonces, por lo mismo, tenemos en ese aspecto ciudadano, esa primera parte, tenemos en el aspecto también el segundo que les dije, el mediático, por ejemplo, cómo los medios de comunicación empiezan a transmitir o a visibilizar todo esto que está operando por acá en lo gubernamental, pero también en lo ciudadano. Por Ujú. supuesto que cuando hablo de lo ciudadano y lo gubernamental, también hablo desde redes sociales, no solamente desde el escenario público, desde la plaza pública, sino también desde esas redes sociales o esos escenarios virtuales. Y finalmente, la tercera, que es ya la gubernamental, que es donde se ha dedicado mucha bibliografía también en este aspecto, que el discurso político, que sería el que emiten nuestros líderes, representantes directamente, que se dedican al ejercicio de la política, es decir, que tienen como profesión la política. Ujú. Entonces ahí tendríamos esa otra instancia propiamente. A eso, por eso nos referimos sobre el discurso político. Perfecto. Y de todas maneras, vamos a hacer entonces como un zoom in a esa parte de gobierno, gobernantes y quienes se dedican al tema de la política. Y ese discurso también está en muchos escenarios, porque tiene que ser un discurso coherente cuando estamos tanto hablando ante un público grande, como ante medios de comunicación, en redes sociales. Hablemos un poco de esa coherencia que tiene que tener un líder, un candidato y un gobernante en su discurso. Voy a hacer aquí un paréntesis, estamos en confianza. ¿Viste el cambio de luz?
Me apagaron Sí, la sí, luz, sí, pero quedó, sí. quedó chévere, quedó como con un misticismo que me voy a quedar así para no pararme a prender la luz. Ah, bueno, yo me preocupé, yo me quedé así paralizada y dije, ¿seré yo? Ay, no. Buenísimo. Sigamos entonces hablando de esa coherencia del discurso político de un candidato o de un gobernante en diferentes escenarios. Ujú. Listo, entonces tú estabas hablando ahora de la coherencia. De hecho, aquí diría que, ¿qué sería lo más importante que debe tener un buen discurso político? Yo diría, y lo que siempre les digo a las personas que asesoro, con las que trabajo y a mis estudiantes, es que sea un discurso que se entienda que el otro pueda entender la intención que yo tengo. Y en ese sentido, para entenderlo, para hacerlo más comprensible para el otro, pues tengo que buscar primero conocer quién es esa persona que me va a escuchar, que me va a leer, quién es ese auditorio, ese oyente, esa otra persona que está allí. Total. Porque de lo contrario, si pierdo ese contexto, pues puedo perder el significado, se puede perder el significado fácilmente, el significado de lo que yo hablo. Por lo mismo, ¿qué es lo más importante? Que mi discurso se entienda, que el Ujú. otro lo entienda. Bueno, pautas para que se pueda entender, por supuesto. Primero, lo que yo les estaba diciendo, verificar quién es esa otra persona quien me está escuchando, a la que le Ah, estoy hablando. hay una frase que yo insisto, hablarle a todos es no hablarle a nadie. Hay que entender muy bien en nuestro Exactamente. interlocutor, nuestro buyer persona, nuestro público para poder conectar. Y eso aplica, pues, no solo en los líderes políticos, sino yo creo en las relaciones interpersonales también. Cuando uno habla con Claro, la suegra, habla de una manera, cuando uno habla con la abuelita, con un niño, hay que adaptar el mensaje para lograr empatizar y para hacernos entender. Entonces, ese primer elemento del público objetivo me parece súper claro, súper ganador. claro, y para los que busquen referentes teóricos, aquí ustedes pueden buscar en un autor que se llama Chaim Perelman, que es uno de los clásicos de la retórica. Eh, Perelman, en un texto específicamente que le recomiendo, El Imperio Retórico, él trabaja y habla sobre la importancia de ese auditorio Ujú. y que dependiendo de cómo yo identifique ese auditorio, pues yo puedo identificar si necesito persuadir a esa persona, convencerla, qué tantos datos tengo que dar, o por ejemplo, si le voy a apuntar a que se adhiera a mi creencia, o por el contrario, de que empiece a buscar información sobre lo que yo quiero. Es decir, mira lo importante que es identificar ese auditorio, ese receptor ante todo, para que por supuesto pues podamos adaptar nuestro discurso mucho más fácil, Súper. Y porque si ahí no pues dice, empezamos a utilizar palabras que puede la otra persona no comprendernos. desconectar totalmente. Y ahí dice otro elemento que es el objetivo, ¿cierto? Tener claro cuál es el objetivo de lo que quiero comunicar. Profundicemos en esto. Eso que llamas el objetivo desde la teoría, desde la filosofía del lenguaje, la filosofía analítica, que lo trabajaron muy bien los ingleses específicamente, lo llaman intencionalidad. Ujú. Entonces, ¿cuál intencionalidad y específicamente intención? ¿Cuál es la intención que yo tengo cuando emito una frase, una oración, un discurso como tal? Primero tengo que identificarla yo como hablante. Si yo no la tengo clara, pues por supuesto que el público que me va a escuchar tampoco la va a tener clara. Entonces, es primero, ese objetivo es la intención. ¿Qué intención tengo yo? Quiero hacer con el otro? De hecho, también el término de intención, desde toda esta tradición desde la que yo trabajo, implica de que cómo se reconoce la intención cuando el hablante emite una oración, una palabra, un discurso, el oyente escucha y de acuerdo a su contexto va a poder sacar, interpretar el significado de eso que yo estoy hablando. Y por supuesto también ese reconocimiento de la intención dependerá de qué tan clara fue emitida esa intención por parte del hablante. Entonces, de ahí lo que yo les decía de reconocer, hacer primero como hablante, que yo reconozca la intención para que los demás también puedan reconocer mi intención, porque de lo contrario no me van a entender. Perfecto. Y menos es más, ir como a lo simple. A veces
Ujú. Muchos políticos y muchas personas en general tratan de rebuscar como palabras raras, para mostrarse más intelectuales, como más darle muchas vueltas al asunto, pero a veces lo simple, lo cotidiano es lo que más nos conecta. Claro, dependerá del contexto. Puede ser si le estás hablando a un público más cotidiano, lo cotidiano puede ser lo que más les conecte. Pero Ujú. si es un público, por ejemplo, más de personas expertas en alguna temática, también ese personaje tiene que adaptar su discurso. Y yo creo que ahí está la experticia y la pericia de alguien de poder adaptar su discurso fácilmente. Ujú. Que, por ejemplo, uno puede decir, bueno, entonces, ¿qué? ¿Me voy preparado o improviso? ¿Qué es mejor? Pues bueno, tampoco les voy a decir ni lo uno ni lo, pues no va a elegir una sola opción. De hecho, las dos opciones son muy válidas porque las dos tienen muchas cosas maravillosas. Si, por ejemplo, llego a un escenario en el cual yo no he preparado un discurso y tengo que improvisar, pues resulta que la improvisación está bien, pero para que yo pueda llegar a improvisar, eso implica que yo tengo un, una antesala, un conocimiento previo muy fuerte, es decir, no va a llegar en blanco, Claro. tengo que llegar con un conocimiento y ahí ya puedo improvisar. Pero también puedo llegar con un discurso ya armado específicamente, con mucha más estructura, dependiendo por supuesto de la ocasión, y ahí lo puedo tener preparado directamente. Pero ambas opciones son muy válidas, vuelvo y repito, dependiendo del público. Sí, y yo creo que es muy clave no confundir la improvisación y lo natural con confiarse y no preparar las cosas, porque a veces pasa también candidatos o políticos que llevan años en el ejercicio y se relajan y llegan y a veces puede que hasta sí lo sepan, puede que de fondo lo sepan, pero de forma es importante trabajarlo, como por respeto a la audiencia, por cuidar su imagen, su reputación, por a veces no empezar a darle vueltas al asunto y estirar. Entonces, a mí me encanta el tema de improvisación. Por ejemplo, aquí no te estoy leyendo unas preguntas, estamos conversando porque lo natural entretiene y conecta, pero yo digo que, o sea, siempre hay que prepararse, por grande o pequeña que sea la audiencia. Claro, mira que aunque estemos acá hablando, conversando en un espacio más cotidiano, finalmente tú has hecho una preparación previa para estar acá. Yo también he hecho una preparación previa, tenemos unos conocimientos previos. Y Ujú. aquí justamente aprovecho a las personas que nos están escuchando a darles como unas, unas recomendaciones de cómo pueden prepararse previo a un discurso. Entonces, por Adelante. ejemplo, se pueden hacer tres preguntas básicas. ¿Quiénes son los participantes que están interviniendo allí? Entonces, Ujú. por ejemplo, ¿quién habla? ¿Soy yo la única persona que está hablando o va a haber más personas hablando? ¿Quién escucha? O sea, ¿quién es ese auditorio que está allí? ¿Quiénes son esos receptores, esos oyentes como tal? Y algo muy importante en ese primer punto, que es cómo están, quiénes son esas personas que están allí, es cómo intervienen. Mira que eso es muy importante. Si, por ejemplo, yo soy el único que va a tener la palabra o va a haber un espacio para preguntas, y muchos dirigentes políticos se ponen muy nerviosos con ese espacio para las preguntas. Entonces, hay que tener eso ya de una vez arreglado, organizado, saber si va a ser así, para que también yo pueda prever cuáles pueden ser esas posibles preguntas, de acuerdo al contexto político, de acuerdo a mi contexto como líder, como candidato representante. Es decir, tengo que llevar algunas respuestas ya preparadas para esas posibles preguntas. Súper, sí, Entonces, como eso es conocer muy el importante. contexto, saber cuánto Claro, tiempo voy a tener para hablar, para saber, porque ese es sí, otro elemento clave, tener la capacidad de adaptar el discurso, si es a una hora, a 40 minutos o a un elevator pitch de en 30 segundos tener que decir algo. Entonces entramos ganando si sabemos el contexto. sí, ese contexto. Y, por ejemplo, también, si el único hablante voy a ser yo o hay más personas hablantes, Ujú. si hay rivalidades o hay amistades también entre estos hablantes, muy importante saberlo para que también yo pueda estar preparada. Entonces, ese es el primer punto, el de quiénes intervienen ahí, quiénes son esos participantes de esa situación comunicativa. Otro segundo consejo que les doy a los que nos escuchan es tratar de indagar en el conocimiento de los participantes. Eso también desde la filosofía del lenguaje se llama agenciamiento. Yo necesito agenciarle al otro qué es lo que posiblemente sabe, conoce,
está pensando, pues no somos lectores, por supuesto, de las mentes de los demás, pero hay muchos indicios que nos ayudan a descubrir esto. Pero me estás ¿Ibas hablando a complementar algo? de la audiencia, analizar esto de la Ajá, audiencia de la o de los otros audiencia, sí. participantes de la audiencia, ok. De la audiencia, bueno, también por supuesto, de la audiencia o también de los otros participantes que están acá con los cuales yo voy a estar interactuando. Ujú. Es decir, tratar de saber reconocer qué es lo que pueden saber esas otras personas. ¿Para qué me sirve eso? Pues resulta de que para poder saber qué tantos ejemplos tengo que dar, qué tanto contexto tengo que dar, o cuál es el bagaje cultural y lingüístico que tiene esa persona a la que me estoy refiriendo. Para estar como al O, por nivel, ejemplo, ni más ni menos. claro, Ujú. exactamente, que me pueda entender mejor. O si estamos hablando de una situación que está en una situación de aprietos, este líder, este representante, saber qué tanto sabe esa persona que está allí escuchando. Por supuesto que no podemos tener la certeza, porque no, vuelvo y repito, no somos cajas de resonancia magnética para saber qué piensa el otro, tampoco podemos directamente siempre preguntarle a los otros ustedes qué saben, pero sí podemos agenciarles esas ideas. ¿Cómo se las podemos agenciar? Por ejemplo, el mismo líder, representante, persona que sea hablante, puede hacer algunas pequeñas preguntas por ahí metidas, como a ver, ustedes qué tanto saben de esto, o empezar a indagar, o por ejemplo, esto se puede saber a veces cuando tenemos una lista previa de invitados, saber quiénes son esos invitados que están allí. O sea, así podemos empezar a hacer ese agenciamiento. Como les digo, pues ya depende, usted ya mirará directamente de la persona. También yo recomiendo mucho valerse de la comunicación no verbal. Es decir, ya que no voy a estar escuchando ese auditorio, pues yo puedo ver cómo se visten, cómo se peinan, qué rostros están haciendo cuando me escuchan. Y eso me ayuda a que yo pueda ir encauzando ese discurso de acuerdo a eso que yo estoy agenciando de esas personas del auditorio. Muy importante. Estar leyendo, Entonces, leyendo siempre a esa audiencia que nos está claro, diciendo previamente y exactamente. durante para ir adaptando también, porque, y esa es la ventaja de la presencialidad. Sí, Uno por va viendo a su supuesto. público, si se empiezan a chorrear, las caras que ponen o si están ahí conectados, entonces hay que estar, no puede ser tú ensimismado hablando, sino que es algo en múltiples vías. Sí, yo sé que hablar, dar un discurso produce muchos nervios. Incluso una persona muy bien entrenada siente nervios. Pero rico. Solamente que, claro, y está bien, porque esos nervios nos generan también que salgan cosas inspiradoras a la hora que lo decimos. Nos da más alegría, más emotividad también cuando lo estamos expresando. Pero al punto que voy justamente es, a todos nos dan nervios, a todos nos da miedo cuando hacemos ese discurso, pero no impidamos que esos nervios nos impidan, o sea, no nos permitan ver qué es lo que el otro está haciendo cuando yo estoy hablando. Ujú. Si me está entendiendo, si me le está gustando, si no le está gustando, si está distraído, no está distraído. Si están distraídos, pues yo llamar la atención de esas personas, buscar esas estrategias. Y aquí justamente también otra recomendación que les hago en medio de esto, y es si le vas a llamar la atención a alguien, si vas a hacer alguna mímica, algún tipo de movimiento corporal, tratar de llevar esos movimientos ya previamente ensayados, entendidos de tu parte, para que no simplemente tú vayas a hacerlo ahí o vayas a salir con una salida en falso Ujú. y la vayas a embarrar en ese discurso. Uh Que -huh. todo esté como fríamente calculado, que lo que tú, los gestos que estás poniendo, el movimiento de las manos, que todo sea muy planeado y no estemos en piloto automático. Y aquí quiero aprovechar para hacer como una cuñita. Esto es cuestión de entrenamiento, y yo se los digo así también. Así como para uno lograr sacar músculo y estar fitness, le toca ir al gimnasio, para el tema del discurso y la expresión oral, corporal, también hay que prepararse, hay que entrenarse, y por eso les quiero contar que tengo a su disposición un curso, un entrenamiento express de discurso político ganador. Está en Hotmart, está disponible para todos ustedes. Aquí abajo les dejamos el enlace por si están interesados en entrenar, en practicar, en seguir aprendiendo. Sí, de acuerdo contigo. Fundamental en entrenamiento. O si no, podemos salir con cosas en el escenario
mientras hablamos que no nos va a convenir mucho. Por lo mismo, ese entrenamiento es fundamental para saber hacer esos movimientos, como tú bien lo decías ahora. Entonces, bueno, ese era el segundo punto. Íbamos en un primer punto, que recuerden que iba a reconocer quiénes son esos participantes, un segundo punto que era directamente tratar de agenciar esos conocimientos de los participantes para que yo pueda ir adecuando ese discurso directamente que yo estoy diciendo en el escenario. Y un tercer consejo también que les doy es, dependiendo por supuesto de cómo va haciendo todo ese comportamiento en el escenario, en el auditorio, ir decidiendo el nivel de rigurosidad o de profundidad que vas a ir utilizando en el discurso. Porque por lo mismo, pues no puedes ir y darles a todos un nivel de profundidad altísimo cuando todos los auditores, como les decíamos al inicio, pues son diferentes. Entonces, bueno, esos serían 3 consejos básicos que yo les daría a cualquier persona, vaya con un discurso improvisado o con un discurso preparado para que pueda tener. Pero por supuesto, eso que implica, como bien lo estabas diciendo ahora, Mariana, entrenamiento. Hay que preparar muchas veces estos elementos para que cuando ya uno esté en el escenario, pues le salga lo más natural posible también. Perfecto. Dora, quisiera hablar de, el- de un tema que son los temas del discurso. Yo siempre digo también que es importante escoger como unos caballitos de batalla, como 3 temas generales que tú domines y que sepas adaptarlos a cada audiencia según el nivel, porque no se puede tampoco hablar de todo y que nos inviten a todos los foros, de todos los temas, participar en todo. ¿Qué opinas de esto para candidatos y candidatas en este momento a cargos de elección popular? Yo también creo que es muy importante elegir unos temas. ¿Por qué? ¿Cuáles son los beneficios? Primero, primer beneficio, que te puedes volver un experto más fácilmente eligiendo temáticas. Ujú. Si le apuntas a muchas temáticas, por supuesto que no tenemos como seres humanos una memoria tan prodigiosa, pues el común de toda la población, para poder aprender tanto y lo suficiente sobre todos estos temas. Y nadie es Entonces, Google, pues, nadie. exactamente, y si le apuntamos a todos los temas, podemos cometer un error incluso cuando nos tengamos que enfrentar a alguien que sí sepa del tema. Ujú, Y ahí podemos cometer errores. ujú. Es preferible no hablar de un tema a tener que embarrarla directamente en el escenario con alguien que sí conozca el tema y que nos pueda hacer quedar mal. Entonces, y más aún con algo que constantemente como profesora yo lo vivo. Antes, unos años atrás, uno le hablaba a los estudiantes no tenían computadores. Hoy en día, los estudiantes tienen computadores mientras uno está dando su clase. ¿Eso qué implica? Que todo lo que uno está diciendo puede estar siendo verificado en tiempo real. Total. Y entonces, Es ¿eso qué futuro. implica? Que yo, claro, eso que implica que yo tengo que estar muy bien preparada para lo que estoy diciendo. De lo contrario, un estudiante puede alzar la mano y decirme, profesora, eso que usted está diciendo es incorrecto. Entonces, lo mismo puede pasar con este representante, con este político. Un ciudadano, un opositor, hasta un seguidor incluso, puede decirle, pero lo que usted está diciendo no es verdad y puede incluso perder, por supuesto, esos seguidores. Entonces, yo prefiero escoger unos temas y además yo creo en una estrategia retórica muy importante, la repetición. Si se han dado cuenta, yo utilizo aquí mismo mientras hablo 2 estrategias. Una que es la numeración y otra que es la repetición. Yo numero las cosas, me gusta numerar porque también eso me permite que ustedes vayan estableciendo unos ejes temáticos de lo que yo voy hablando, pero además porque cuando yo numero, resulta que puedo recordarles esos grandes temas que yo quería. Entonces, son estrategias que ustedes también pueden utilizar directamente. Sirven de parte y parte, Dora, porque para la audiencia, o sea, para mí como tu interlocutora directa en este momento, el uno, el 2, el 3 es más fácil de entender y para ti en tu preparación también, porque no tienes un mar de datos y de cosas ahí por dar, sino que la estás agrupando, entonces es beneficioso para quien da el discurso y para quien lo está escuchando. Así es, Mariana. Nos queda muy claro entonces esta recomendación de seleccionar unos temas en los que realmente puedo ser experto, en los que realmente puedo rodearme de personas expertas que me asesoren,
que me instruyan, para que no me vayan a corchar, para no meter la pata y para que de verdad puedan tenerme como referente en la cabeza y en el corazón como un experto, conocedor de un tema o de otro. Dora, ahorita mencionaste el tema de la comunicación no verbal. Hablemos de esto. Ahorita lo tocamos el tema más como de la audiencia, de leer sus expresiones corporales, sobre todo para saber cómo están percibiendo mi discurso. Pero, ¿qué hay con el locutor, con quien está dando el discurso? Hablemos de la comunicación no verbal. Sí, mira, Mariana, es fundamental. De hecho, quiero retomarles una definición que da un autor que se llama Michael Tomasello. Tiene un texto que se llama Los orígenes de la comunicación humana. Él es un psicólogo que se dedica a trabajar con grandes simios para establecer los orígenes de la comunicación humana. Y él, en la definición que da de comunicación, dice que la comunicación son todas y cada una de las características físicas y no verbales de esa situación, de esa persona, de ese animal como tal que hay. Es decir, mira de que comunicación no solamente es lo que decimos, nuestras palabras, sino que también comunicación es este entorno en el cual yo estoy, la manera como estoy peinada, el labial que uso en este momento, el tipo de aretes, es decir, todas estas situaciones me conforman toda la situación comunicativa. Por lo mismo, pues yo como hablante tengo que estar preparado para poder llegar a ese entorno con cada una de estas situaciones bien organizadas, dependiendo de lo que a mí me interese comunicar. Desde la comunicación no verbal podemos entonces hablar de que tenemos que entrenar en qué, en gestos, cuáles son los gestos que nosotros tenemos. Tenemos que prestarle mucha atención si, por ejemplo, desde mi mirada, puedo tener una mirada quizás muy acusadora con los otros. Entonces quizás tengo que hacer ejercicios de cómo puedo tener una mirada mucho más adaptable al espacio, al entorno donde puedo estar, o también, por ejemplo, si suelo hacer gestos muy negativos o me da mucha rabia cuando alguien dice algo, tengo que saber controlar esos gestos para que justamente pues no se dañe lo que yo estoy tratando de decir. ¿Por qué? Porque Que un me brota gesto la me puede vena dar una... aquí, por más que trate de dar un discurso, Claro, pero que está expresando mi cuerpo. Ujú. exactamente, ¿qué está expresando mi cuerpo? O por ejemplo, candidatos que están en situaciones de climas muy fuertes, con mucho calor, se les nota demasiado la falta de preparación de cómo controlar esa situación. O sea, desde tus mismos gestos, tú también tienes que estar de una vez preparado para enfrentar la situación climática de tu entorno, para que justamente las personas vean de que tú estás en ese espacio preparado con tu discurso y no que estás siendo sofocado por el clima en el que te encuentres. Hay un referente Entonces, aquí mira, en el tema de expresión corporal que me parece un maestro y es Obama, Barack Obama. He visto, sí, como análisis de él, la sonrisa y la postura la tiene tan estudiada, tan preparada, que lo cambian de escenario. Él está impecable con la expresión corporal que le funciona. sí, ¿no? Y también un personaje bastante polémico y complejo en este tiempo, por supuesto, Putin, pero Putin ha recibido mucha preparación para su discurso. De hecho, desde su comunicación no verbal, es un personaje que incluso ya con el análisis que ya desde siempre le habíamos hecho a él, ya uno sabe que es que él sería capaz de invadir un país. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque Sin abrir la boca, finalmente ya su uno. postura... Sí, claro, tu postura corporal es muy fuerte, es como de tratar de marcar territorio. Aquí soy el que mando yo, entonces hace un manejo de los hombros bastante fuerte, camina así, moviendo los hombros, bastante varonil el asunto, o por Pavo real. ejemplo, algo que, claro, exponiéndose, o por ejemplo, algo que llaman, ¿quién tiene la posición ganadora con la mano? Entonces hay que ubicarse de una manera específica para que cuando llegue el otro dirigente, líder, yo le pueda dar la mano de tal manera que yo quede mejor en la foto Ujú. y que la otra persona, por supuesto, quede bajo mi dominio. O, por ejemplo, también sabes quién es muy buena en esto del discurso corporal, Hillary Beverly Hills, Clinton. sí.
Ella es excelente con sus manos, con esos grandes auditorios, por ejemplo, señalando entre el público, así no conozca a nadie. Señalar entre el público es una de las estrategias más básicas porque la persona que está viendo, la que está ahí, dice, "Ah, ¿será que me señaló a mí?" Genera conexión con esa audiencia. Pues Mm, mira que estamos dando algunos pequeños ejemplos de cómo influye esa comunicación no verbal en el significado con la audiencia. mm, Y entonces, aquí justamente quiero dividirlo para que puedan entender qué es la comunicación no verbal. Recuerden la definición, todas las características físicas y comportamentales que influyen en el comportamiento del otro. Entonces, por lo mismo, están mis gestos, está mi movimiento corporal, lo que yo hago, no solamente con mis manos, con mi cabeza, si asiento, si niego, con mis pies, también está mi ropa, lo que yo me voy a poner para ese día, el entorno, el espacio que me va a rodear, si puedo controlarlo o no, esa situación como tal va a estar muy fuerte allí desde la comunicación no verbal. Todo esto, mira, de que me va a conformar un gran porcentaje de comunicación, incluso muchísimo más, sorprendentemente más que las palabras. Y no totalmente. le prestamos atención. Pero vuelvo y les digo, por eso mismo toca aprender las estrategias. Toca aprender las estrategias, hacer conciencia, no ir en piloto automático, sino pensar cada uno de los movimientos que se hacen. Y hay muchos elementos por estudiar y por entrenarse. De hecho, en el curso online los trabajamos, la respiración, los silencios, la entonación, el volumen, el timbre. Entonces son muchos elementos que no es simplemente hablar, podemos todos, o sea, desde un bebé de 3 años puede hablar, pero cómo hacerlo, cómo transmitirlo de la manera más adecuada para conectar, que es lo que necesitamos, es toda una ciencia que no se puede tomar a la ligera. Así es, lo que yo les decía, por ejemplo, la ropa. Es tan importante cómo te vas a ir vestido. Y Ujú. también a veces caemos en clichés, porque yo sé que es lo más fácil. La camiseta para los hombres azul, Blanca, azul azul de básica. botones, remangadas, sí. Exactamente, lo más básico posible. ¿Por qué? Porque yo sé que es más fácil, pero tratar de buscar elementos distintivos. Entonces, por ejemplo, ustedes se pueden dar cuenta, a mí me gusta mucho el rojo. ¿Por qué se pueden dar cuenta que me gusta el rojo? Porque me encantan mis aretes, me gusta mi labial rojo. Ujú. Entonces, a mí me gusta tener elementos diferenciadores que resalten. Entonces, puedo tener la camiseta blanca básica, pero Sí, puedo tener otros elementos que complementen lo que yo, esos temas que yo he elegido para hablar y que me complementen ese significado. Entonces puedo ir armando toda la situación comunicativa como que no tal. es Entonces por casualidad. eso, sí, no es casualidad, es que todo esto debe estar muy bien planeado. Ujú. Muy bien. Dora, cambiando un poco de tema, de esto yo creo que nos podríamos quedar hablando toda una entrevista de Esto es expresión una oral. clase completa. Total, total. Hablemos del proceso de construcción del discurso. Cuando ya tenemos, por ejemplo, un discurso de lanzamiento, de campaña o de clausura, o si me nombraron presidente del consejo o de la asamblea y tengo que dar un discurso. Me siento, el candidato, hoja en blanco, ¿quiénes participan ahí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, eso dependerá, por supuesto, de las habilidades que tenga ese candidato, esa persona. Si es un candidato que ha recibido formación, me atrevería que puede estar en la capacidad de construir su discurso. Pero claro, hay que recibir esta formación. Eh, si no, también juega un papel muy importante el asesor, la asesora que esté allí en ese espacio, porque finalmente también es la persona que va a estar acompañándolo en ese proceso. O sea, el equipo va a jugar un papel predominante, pero no creas, Mariana, también aquí ha jugado un papel muy importante personas de muy alta confianza para ese representante, para ese líder, personas en las que confíen mucho para poder armar su discurso. Entonces, pero yo creo que no es tan importante justamente con quién lo arman, sino que al menos cada líder o representante aprenda a armar su discurso. De hecho, ya puede complementarlo con este asesor político como tal para tratar de atinar, de arreglar quizás lo que quedó por ahí mal. ¿Qué Ujú. le recomendaría básicamente? Una estructura muy, muy sencilla que puede cambiarse, por supuesto, pero muy sencilla. Es identificar un punto de vista
o más bien es la intención, o sea, ¿cuál es la intención principal? Piense siempre en esa intención principal. Recuerde siempre como lo que en la universidad, en la formación le han dicho, ¿cuál es la tesis suya? ¿Cuál es su tesis? Es identificar esa intención. Listo, tenemos ese primer punto. Segundo punto, ¿qué le recomendaría? La fundamentación que usted va a dar sobre ese punto de vista, sobre esa intención como tal que usted quiere comunicar. ¿Qué Argumentos. significa esa fundamentación? Claro, y los argumentos, cuando hablamos de argumentos, no necesariamente tiene que ser el argumento más intelectual, más elaborado. Un argumento que puede ser, pueden ser, por ejemplo, los datos que yo otorgo para que, por supuesto, se complemente esa fundamentación que yo estoy diciendo. De hecho, la fundamentación significa, son las razones que sustentan ese punto de vista que yo estoy compartiéndole al otro. Entonces, por supuesto que lo que hace la fundación es respaldar esa idea que yo quiero compartirle a los demás. Por lo mismo, pues puedo tener, por ejemplo, lo que les decía ahora, puedo tener esos datos, puedo traer, por ejemplo, fuentes, citar otras fuentes como tal, puedo también traer fundamentación directamente desde mi historia, pero esa le pongo con mucho cuidado, esto hay que tener, ¿por qué? Porque finalmente es mi historia y puede ser que mi historia no sea tan importante para ese escenario como tal, pero puede ser en el escenario adecuado válida como tal. Entonces miren de qué es fundamentar ese punto de vista como tal. Esa fundamentación también, aquí viene un problema, como lo decíamos ahora al inicio de la entrevista. Dependiendo del público, tenemos que ser muy cuidadosos, porque puede ser que alguien del público nos diga, eso que usted está diciendo no es así. Y entonces, por eso la fundamentación hay que estar preparado con esos datos, con esos hechos, o por ejemplo, algo que yo siempre le digo también a los que asesoro, si usted va a hablar de autores, si usted va a hablar de nombres de políticos, primero sepa pronunciar bien esos nombres. ¿Por qué? Porque si usted está tratando de fundamentar una idea a partir de ese autor y usted ya empieza pronunciándolo mal, el público empieza a creerle menos a usted, de que realmente entonces usted no conoce de lo que está hablando, sino que más bien alguien parece ser que le armó el discurso y usted lo está leyendo ahí apenas. Entonces, por lo mismo, la pronunciación es muy importante también de lo que estamos diciendo en ese momento. Entonces, mira de que tenemos ese punto de vista o la intención que quiero comunicar, tenemos también esos fundamentos que quiero, con los que estoy consolidando, sustentando ese punto de vista. Y hay un tercer elemento que me encanta. ¿Sabes por qué me gusta? Porque es muy difícil de debatir. Se llama el garante. El garante es, usted trate de que tenga, por ejemplo, una idea en la cual sea muy difícil que el público le pueda contradecir. Y por lo mismo que sea una idea en la cual casi que todo el público presente esté de acuerdo. A ver, ¿qué significa eso? Cuando, por ejemplo, yo diga, es que yo voy a hacer de este espacio un espacio por la vida. Pues por supuesto, ¿quién va a estar en contra de la vida? O sea, no estoy segura que nadie se va a parar a alzar la mano y yo voy a decir, yo estoy a favor de la muerte. Mira que el garante, por eso es una idea muy general, difícilmente debatible, con la cual casi que todos estaríamos de acuerdo. Que todos se conmuevan y que todo como que me le metí en la cabeza a las personas y pienso eso mismo que tú estás diciendo. Exactamente. Y que pueda, y claro, pues finalmente por eso tienen que ser esas grandes ideas como tal. Entonces, hacer uso de un garante puede ser muy útil, por ejemplo, como eslogan de campaña, pero también para un discurso diario que tú necesitas y demás. Ahora bien, por supuesto que estamos hablando aquí de una estructura, un argumento para un discurso largo, pero esto también tú lo puedes armar en Twitter, en tus redes sociales. Hoy en día podemos construir unos hilos en Twitter, podemos construir una serie de publicaciones donde ustedes mismos van presentando toda esta estructura. Y esa estructura, yo siempre le digo a mis estudiantes, es como la columna vertebral. La columna vertebral es fundamental para el ser humano, para que podamos movilizarnos, caminar, pero no la vemos. Entonces, esta estructura
pasa lo mismo con los discursos, es como esa columna vertebral, que es lo básico que yo necesito que esté para que pueda funcionar ese discurso como tal para todas las personas. Perfecto. Y ahí el reto grande y el reto comunicacional, y por eso es importante rodearse también de equipos, de personas expertas en comunicación, adaptar esto, por ejemplo, a las redes sociales y a los formatos. Entonces, ¿cómo tengo la capacidad de adaptar este discurso con esa estructura tan clara que me acompañe, pero decirlo en un TikTok, por ejemplo? Exacto. Ahí está el Se reto. puede hacer, sí, y para eso están, como bien lo dices, los expertos en este tipo de comunicación, adaptar a los diferentes formatos, medios, tecnologías, ese tipo de información. Pero vuelvo y digo, el dirigente, el líder representante es el que debe tener esto claro y ya empezamos a movilizarlo con todo el equipo que tengamos a nuestra mano, estos mensajes para que puedan llegar mejor a la audiencia. Absolutamente. Es el candidato, es el líder, es el gobernante el que tiene que apropiarse de su discurso para que sea muy coherente con su marca, con quién es, para que después vaya a leerlo, porque me ha pasado con líderes que he asesorado, les escribe uno el discurso comunicador y son como un niño leyendo el benignísimo Dios de infinita caridad. Exactamente, te entiendo lo que dices y por Bueno, eso es un llamado a que cada uno se apropie de su discurso como tal, que sepa qué es lo que está pasando, porque cuando le toque un espacio de improvisación puede ser que no lo haga de la mejor manera si alguien siempre le prepara los discursos. perfecto. Dora, unos tips finales para conectar con la audiencia. Bueno, tips finales, yo qué diría, lo que ya dijimos, comunicación no verbal, me gusta muchísimo conectar la mirada. Si es alguien que me dice, no, me cuesta establecer contacto con los demás, contacto visual, mírelos al entrecejo, aquí, esta parte de acá. Pero es muy importante ese contacto visual, no un contacto fijo y directo y permanente, porque puede dar otra intención. Al contrario, es un contacto visual que le permita saber a la otra persona, tú eres importante, te estoy hablando a ti, y por supuesto que eso permite generar mayor conexión con el público. Si es una audiencia muy grande, igual forma se puede tratar de hacer esa estrategia, pero se puede complementar con otros elementos deísticos como son señalar, señalar con mi cuerpo, señalar con mis manos, señalar con mis ojos, señalar con mi boca. Entonces es un consejo importante, hay un tip que les doy. Segundo tip también que les doy, tú lo dijiste ahora, pero no profundizamos sobre esto. Mis palabras son importantes, pero cómo lo digo es fundamental. Entonces, lo tengo que decir de una manera más suave, tengo que alzar la voz mucho más para que me puedan entender, o tengo que ser más puntualizadora en un asunto, Así es. tengo que puntualizar más. Entonces, evidentemente, ahí tengo que empezar a usar las palabras de una manera distinta. Entonces, mira, ahí mismo lo estoy utilizando y lo complemento con mis manos. Entonces, tengo que saber usar no solamente mis palabras adecuadas, sino también cómo lo estoy diciendo, desde la entonación, desde el espacio, lo voy a hacer cantadito, voy a tener un acento específico, también tengo que tener ciertas claridades propiamente sobre ese discurso y por eso eso implica que hay que preparar, hay que hacer preparación sobre ese discurso. La preparación Este es es un clave. segundo tip. Sí, y bueno, otro tercer tip que les doy, conocer del tema. ¿Por qué? Porque de lo contrario podríamos caer en equivocaciones, podríamos desconectar con la audiencia y podríamos cometer ese error. Podríamos cometer errores sobre lo que estamos tratando de hacer. Entonces siempre les digo, preparación ante todo, preparación temática, elegir esos temas, es preferible abarcar menos que abarcar mucho y que nos podamos equivocar en ese sentido. Yo creo que pueden ser esos tres grandes consejos, además de, por supuesto, todo lo que hemos dicho en esta entrevista. Totalmente. ¿No? Y es como para finalizar también como conclusión, el discurso político y cuando sale este candidato, este gobernante ante un público, ante un medio, ante las redes, es la típica punta del iceberg. Detrás de eso hay un proceso de trabajo muy grande, mucha estrategia política, muchos recursos invertidos. O sea, es como lo que va a salir a flote. Entonces, por favor, denle la importancia que amerita.
la preparación que se requiere, porque un buen discurso puede conectar y puede hacerse a las personas que voten por ti y que después te sigan y te aprueben cuando estés gobernando. En cambio, un mal discurso, una metida de pata en una audiencia, en una reunión, en redes sociales, en medios de comunicación, podría ser el final de tu carrera política. Entonces, Fatal. Es que de hecho, ¿cómo se ejerce el poder? Por el discurso. Es decir, ¿cómo yo ejerzo poder sobre el otro? Cuando le digo, haz algo, o quiero esto, o piensa esto. Entonces, claro, si quiero ejercer poder de una mejor manera, de una manera más directa también, que me entiendan, pues tengo que saber usar el discurso de una manera adecuada. Entonces, por lo mismo, pues de ahí que es, volvemos y de aquí finalizamos con la pregunta que iniciaste, esto es el discurso político, para que podamos ejercer el poder también, ya sea como candidatos, como representantes, como oposición, como partido de gobierno, como en la posición en la que nos encontremos. ustedes que llegaron hasta aquí, sé que están convencidos, si aún no lo estaban, de la importancia que tiene el discurso político, conocer de esto, rodearse de expertos, asesorarse, y por eso a quienes llegaron hasta aquí voy a darles, Dorita, un 20% de descuento en el curso online que tengo en Hotmart, porque sé que quieres prepararte, que quieres formarte, ahí analizamos todos los elementos de expresión oral, no verbal, referentes, ejercicios de respiración, posturas de poder, te enseño tips y estrategias para construir ese discurso. Entonces está muy interesante, muy cercano, muy cotidiano con ejercicios y teoría que yo sé que les va a servir mucho. Entonces, gracias a ustedes por llegar hasta acá. Gracias, Dora. Nuevamente, para mí es un honor tenerte aquí. Eres una maestra, una tesa. Gracias por compartir tu tiempo y tu conocimiento con esta comunidad de líderes y candidatos políticos. Muchas gracias, Mariana, a ti por la invitación. Ya saben, la invitación es a formarse, a conocer más del tema y también no solamente enfocarse a cómo construir el discurso, sino a que aprendamos a analizarlo para que podamos aprender de nuestros errores, podamos aprender de los demás y podamos siempre hacerlo mejor. Danos tus redes sociales para que te sigamos también, estar pendiente ahí de tu contenido. Bueno, me pueden buscar en internet como Dora A. Ramírez Vallejo. Ahí pueden encontrar mis textos sobre los que he trabajado en análisis del discurso político, sobre teoría de la comunicación, sobre comunicación política. Ahí ustedes pueden encontrarlos directamente, no Perfecto. como red social, sino de manera amplia, así, en internet. Mucho mejor, Dora. Muchas gracias nuevamente. Y bueno, hasta la próxima. Espero que no sea la última vez. Estoy segura que tenemos mucho por conversar. Así es, Mariana. Gracias por la invitación. Chao, chao.